Hola, te apuesto una suscripción a que crees en las personalidades múltiples. Ryusa aquí. Como te dije por teléfono. Tal vez yo sea Kira. ¿Por qué somos susceptibles los humanos en creer que podemos tener una o varias personalidades? Porque nuestro nivel fantasioso nos permite adecuar nuestra imaginación a las cosas de la vida real. El problema es cuando ya no es real o afecta a terceros por tratar de esconder, mentir o matar. Y es que a base de engaños nosotros podemos hacer que las otras personas decidan cosas que nosotros queremos por nuestro propio beneficio. Y esos engaños pueden ser más sofisticados, incluso pueden aprenderse. Tales ejemplos son los casos del trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, algo que supuestamente intenta meritarse Light. Tal vez inconscientemente soy Kira. Y si ese es el caso, puedo serlo y no saberlo. No, Light. Ya veo, no estás consciente de ello, ¿eh? Definamos el trastorno de identidad disociativo. Es un pseudodiagnóstico extraído de manuales como el DSM-5 o el CIE-10 y su característica principal es tener la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad y cada uno cuenta con un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno de sí mismo, o sea, otra persona viviendo en ti. Rhys no está aquí ahora. Este es Davey. Esa otra persona actúa de forma autónoma y no se influencia directamente de ti. Y olvida qué es lo que has hecho en o con tu cuerpo. Ah, caray. Viéndolo de otra manera, esas otras identidades o estados de personalidad controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. Quiere decir que no se es consciente de las causas de los comportamientos de las otras identidades. O sea, eres inconsciente que tienes otra identidad o personalidad. Este recurso que utiliza Light no es tan buen argumento para que piensen que tiene un problema mental, que ha sido utilizado por asesinos seriales u otros criminales. El más conocido, por ejemplo, es el del estrangulador Kenneth Bianchi, quien dijo o persuadió a varios disque expertos, y digo expertos porque creían en la hipnosis, exactamente, que tenía un alter ego llamado Steve, quien cometía esos terribles crímenes. Para comprobar, mínimo en este caso, que intentó imitar a alguien con ese trastorno, es que cuando buscaron evidencia en la casa de Bianchi, se descubrió que tenía varios libros de psicología, hipnosis y manuales de procedimientos legales de la policía. Ya saben, cosas típicas de un asesino serial. Aparte se supo que había visto las películas Three Faces of Eve o Civil, y ya con esta basta para darnos cuenta del fraude. Todo para estar influenciado en tener una coartada perfecta por si lo atrapaban. Al parecer, un buen ejemplo de aprendizaje vicario. Es como si fueran a revisar el sótano de Eren. Que diga, el cuarto de Light para buscar la verdad. Se encontraría evidencia suficiente, la Death Note quemada por ejemplo, de que es Kira, alter ego supuesto de Light. Aparte de más evidencias que ya se tienen, como el que quiera ser policía, como su papito. A otras evidencias que se puedan encontrar como bastantes libros. Dudo mucho que uno no se relacione al tema de psicología. Y seguramente vio Irene y yo y mi otro yo porque Han trata igual a Irene como Light a Misa. Piénsalo. Por eso, L se comporta en ciertos momentos susceptible porque a raíz de las evidencias de que se siguen cometiendo asesinatos en el nombre de Kira, empieza a dudar de que si Light es Kira. Pero el L es el único que es más escéptico porque debe de estar pensando de que Light está fingiendo. No hay pruebas de que Light Yagami sea Kira. Entonces, ¿por qué venir a anunciar que tal vez sea Kira? Es un engaño, no hay duda de ello. Eres Kira. ¿Qué quieres lograr con esto? Eso es porque él sabe que los juicios de acusados de homicidios son ayudados por los psiquiatras inexpertos. Vamos a ver, los síntomas que me describe indican una osteocereptus. Es un terrible trastorno en que el esqueleto trata de salir por la boca y escapar por el cuerpo. ¡Eso sí me gusta! Al creer inconscientemente que es cierto que una persona tenga un alter ego, por lo que caen en la historia y se convierten en cómplices. Por eso L no se traga completamente la historia. Y el L no quiere ser cómplice del Kira. Lo cierto es que en la realidad, ya no en los dibujitos animados, el trastorno de personalidad múltiple, o para los que se quieran sentir cultos, trastorno de identidad disociativo, carece de veracidad porque no se ha encontrado un caso que tenga evidencia suficiente de ser cierta.
El trastorno más bien es aceptado por la cultura popular y prevalecido porque es agradable en los brincos del trama que tanto nos gusta ver en historias. Pero nuevamente, es ficción. Y aquí nos vas a decir, pero tú estás analizando una ficción. Así es, querido Oliver, porque el problema es que solo así te interesan estos temas. Cuando hablamos de cosas muy serias, te llegas a aburrir muy rápido. Y por eso necesitamos el nivel fantasioso, para que tu imaginación encaje con la realidad. Pero regresando al tema, gracias a la poca ética de personas como Cornelia Wilbur, hace que muchos, quienes son más susceptibles por su nivel de fantasiosidad, crean en cosas con poca veracidad y estén sujetos constantemente al engaño. Porque de verlo, no leerlo, en libros piensas que ya es cierto. Y si le hacen una película diciendo que es verídico o basado de un libro, lo crees inmediatamente. Y por eso en el imaginario colectivo se piensa que el disque trastorno es real, que la personalidad múltiple existe. Y lo peor de todo es cuando hay una tendencia en taquillas o en casos de noticias trending, se elevan los índices de pseudoapariciones de dicha condición en muchas personas, algo así como en los suicidios. Así las cosas con ese Light y su poca ética. Ah, qué caray ese jovencito tan prometedor que se veía, con su inteligencia, guapura y porte. Por ello, vemos que en el capítulo se utiliza el conocimiento del inconsciente freudiano, el cual es un amplio almacén de pensamientos, recuerdos e impulsos inaccesibles, o sea, reprimidos. Ese inconsciente difiere del neurofisiológico, porque no existe tal almacén, porque las influencias inconscientes intervienen en la provocación de la conducta al ser externas, ya que no están dentro de la mente, porque la mente no existe. Por eso, esas disociaciones están mejor estudiadas en el ámbito de las neurociencias, porque hace referencia de no afrontar algo que resulta perturbador. Es diferente de huir del pasado que reprimirlo. El ejemplo más clásico de estado inconsciente es cuando escuchas una canción a lo lejos sin prestarle atención, y posteriormente la traes tarareando durante todo el día sin que te des cuenta. Y al final dices, ay, traigo una canción pegada y no me la puedo quitar. Para eso canta el himno nacional mexicano. Aparte, esas ciencias, las de veras, al someter a personas con el supuesto trastorno a rigurosas pruebas de medición conductual y neurofisiológicas, muestran que fingían esas conductas, mostrando que en muchos casos son mentirosos patológicos, pero en otros casos más se trataban de sugestiones iatrogénicas. O sea, se estaban haciendo daño por mentir. Para ir cerrando, sabemos que el contexto social, causas externas, influye en la conducta y crea lo llamado personalidad, que para hablar de eso tenemos a Gordon Allport. En 1966 nos define que la personalidad consiste en rasgos, o sea, predisposición relativamente duraderas que influyen en el comportamiento ante muchas situaciones. Para mí, es el promedio de las conductas aprendidas en diferentes situaciones. Así con esto podemos concluir que Light, con su cambiante personalidad, aprende a mentir sistemáticamente, como una respuesta adaptativa a su difícil vida como Kira, en la que justifica sus comportamientos que sabe que socialmente son inaceptables y que le provocan problemas. Para acabar, te dejamos ahora una pregunta sencilla de examen. Completa el siguiente enunciado. La personalidad está repleta de hábitos adquiridos mediante el... ¡No soy Kira! ¡Velo por ti mismo! ¡Vamos, mira mis ojos! Dime, ¿son los ojos de alguien que está mintiendo? Si te gustó el video, házmelo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas esto que es conocimiento porque el conocimiento se comparte.